Presidente Daniel Noboa visualiza una nueva constitución con 180 artículos. Además, descarta que prestación de salud del Seguro Social vaya a desaparecer. Asamblea Nacional respalda las acciones del gobierno contra la minería ilegal, pese a oposición de la bancada correísta. Sector turístico de Carchi, Imbabura, Tabacundo, Cayambe, Guayabamba y Calderón tendrá IVA al 8% durante el resto de feriados del año y en fines de semana previos y posteriores. Y en lo internacional, Huracán Melissa llega a Jamaica, mientras Cuba también se prepara. En los deportes, Independiente del Valle se juega su clasificación a la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro en Brasil. Buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7, gracias por acompañarnos. Síganos también a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el Diario Pública FM y por todas nuestras redes sociales. Pero buenas noches. Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que ya sus pantallas cuentan con el código QR, que como siempre los invito a que lo escaneen con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos con la información. Acompáñenos. Zona catastrófica luego del paso del huracán Melissa, que cruzara por el oeste de la isla caribeña y provocara desde levantamiento de árboles hasta inundaciones y daños en bienes públicos. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos no levantó la alerta de peligro extremo en la nación, pese a que Melissa pasó de nivel 5 a 4. El reporte de víctimas mortales desde su primer arribo es de al menos 7. Las autoridades jamaiquinas aseguran que el huracán comprometió la infraestructura y las telecomunicaciones del país. Además, que ahora Cuba también se prepara para su embate y unas 650,000 personas han sido evacuadas. Con 77 votos, la Asamblea aprobó una resolución que respalda al gobierno en sus acciones frente a la minería ilegal en varias zonas del país, especialmente en la parroquia de Buenos Aires, provincia de Imbabura. La bancada de la Revolución Ciudadana se abstuvo. Lo ha dicho el presidente Daniel Noboa, la minería ilegal en los actuales días es igual o más rentable que el mismo narcotráfico. La intervención militar de los últimos días en la parroquia de Buenos Aires, provincia de Imbabura, despertó la intención en la bancada oficialista de que la primera función del Estado respalde las acciones del Ejecutivo para contrarrestar este delito en más de 600 puntos detectados en el país donde se comete esta actividad ilícita. Esteban Torres, proponente de la resolución, argumentó las conexiones de esta actividad ilegal con las acciones de protesta en la provincia de Imbabura, por ejemplo. ¿Quién financiaba? Pues señores, de 50 a 80 mil dólares diarios estos golpes contra la provincia de Imbabura. La minería ilegal, pues, que además está vinculada al consumo y al tráfico de combustibles. Por eso ustedes vieron cómo se redujo en la provincia de Imbabura el consumo del diésel, por ejemplo, y eso es lo que queremos evidenciar. Resolución que se complementa con otro tipo de acciones como la reactivación del catastro minero. Porque lamentablemente muchas de las últimas concesiones que se dieron fueron en gobiernos pasados, posiblemente en complicidad con ciertos grupos que están operando ahora.
Verónica Íñiguez, parlamentaria de la Revolución Ciudadana, cuestionó el mecanismo de intervención en Buenos Aires, Imbabura, precisando que esta postura no es a favor de la minería ilegal. Esto no es nada más que una evidencia de que el Estado ecuatoriano no ha sido capaz de controlar lo que sucede dentro de su territorio y muchas veces culpa a la minería ilegal de su propia incompetencia. Las intervenciones por parte del bloque de seguridad en puntos de actividad de minería ilegal representa un golpe superior a los 630 millones de dólares para las economías ilícitas. Después de 3 intervenciones con argumentos y reflexiones sobre las incidencias de la minería ilegal con otros delitos, la resolución propuesta por el asambleísta Esteban Torres fue aprobada con 77 votos. La bancada de la Revolución Ciudadana se abstuvo. Javier Ceballos, Noticias 7. El primer mandatario también se refirió a la primera pregunta del referéndum sobre la reinstalación de bases militares extranjeras en el país. Hay 2 lugares que podrían albergar a las instalaciones internacionales. Uno de ellos, la isla Baltra, en el archipiélago de Galápagos. Hay que dejar bastante claro la razón de Baltra. 1, pesca ilegal. 2, narcotráfico. 3, control sobre tráfico de combustibles que se mueve de allá. Y también va a generar no solo seguridad, sino beneficios a la población de Galápagos. El otro lugar importante donde puede haber una base es en Salinas. En Salinas. ¿Y por qué en Salinas? Primero, porque ya está la infraestructura. Segundo, porque geográficamente está localizada en un lugar privilegiado. Y es en una zona en la cual se puede controlar no solo el tráfico de drogas, sino también pesca ilegal y también maniobras que usan pues las mafias en esa misma zona. Y en una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa fue consultado sobre la nueva constitución que sería elaborada si vence el sí en la consulta popular. El mandatario puntualizó algunos cambios que considera deben tomarse en cuenta. Los ecuatorianos tendrán el 16 de noviembre la última palabra sobre reescribir o no la constitución, pero en un eventual escenario en el que la mayoría desee una nueva Carta Magna. En una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa se refirió a cómo la visualiza. Una constitución sencilla de entender, sencilla de interpretar, pero eficiente, con 180 artículos. La actual constitución fue elaborada en 2008 en Montecristi. Según el jefe de Estado, sí habría aspectos que se mantengan, aunque con ciertos cambios. Protegiendo los derechos ciudadanos, no tocando los derechos de la naturaleza, ni afectando los derechos de la naturaleza. Entre las modificaciones que propone es un mejor sistema de justicia en defensa de la población y no del crimen organizado. Otra idea es que los bienes incautados del narcotráfico pasen directamente al Estado. Otras naciones, mismo Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, España, usan esos activos en beneficio de la misma sociedad. Respecto al seguro social, el mandatario aclaró que su propuesta es que el Ministerio de Salud administre los hospitales del IES. No se toca el beneficio del ciudadano, el ciudadano lo sigue manteniendo. A veces tener 2 prestadores de salud estatales, pues el uno es estatal, el otro en teoría no es estatal, pero pues existe también, está involucrado el Estado, lo vuelve sumamente complejo. Para elaborar la nueva constitución se necesitaría de una asamblea constituyente que será electa también en las urnas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Como medida de reactivación económica para Imbabura, Carchi, los cantones Cayambe y Pedro Moncayo en el norte de Pichincha y las parroquias Calderón y Guayabamba en Quito, el gobierno nacional reducirá el IVA del 15 al 8% para el sector turístico de esas localidades, pero no solo durante el feriado del Día de Difuntos, sino que será ampliado a otros fines de semana. Escuchemos la explicación de esta medida que dio el ministro de Desarrollo Humano, Harold Urbano, en una entrevista con Noticias 7. Lo que nos permite la ley y cómo lo que queríamos era implementar de manera urgente este beneficio, lo hemos aterrizado para los feriados que vienen de aquí a final del año. Perfecto. Y también para los fines de semana previos y posteriores a estos feriados, lo que básicamente cubre la totalidad de este tiempo hasta diciembre. Va a haber días intermedios que claramente en donde no se va a aplicar esta reducción, pero son días en donde el flujo de turistas no es constante hacia las provincias de Imbabura y Carchi.
Créditos, incentivos y compensaciones por 50 millones de dólares son algunas de las acciones que ejecutará el gobierno nacional para la reactivación de las zonas afectadas durante un mes por el paro en Imbabura. Brigadas ciudadanas registrarán en este caso a los funcionarios para recibir un único pago de $1.000 por el cierre de sus locales comerciales. Hace una semana algunos cantones imbabureños parecían ciudades fantasmas por el paro en esa provincia. Los comerciantes confesaban que no les permitían trabajar. Realmente ya nos estábamos ahogando aquí en la ciudad, éramos presos de nuestros mismos coterráneos y esto nos empobreció más a todos. Al estar cerrados tanto tiempo, según cifras oficiales, al menos 47 millones de dólares se perdieron en las provincias de Imbabura y Carchi. Como respuesta ante esto, el gobierno nacional anunció una serie de compensaciones. Primero, implementando el incentivo Firmes con Novoa, que es un incentivo de $1.000 para recuperar la pérdida de este mes, no solamente para transportistas, sino también para todas las personas que tengan RUC o RIMPE, es decir, actividad económica. Otras medidas son créditos que van desde los $300 a través de la banca pública y cooperativa. Además se presentó el crédito 7x7, que para el ministro de Desarrollo Humano es el que más reactivaría a las zonas afectadas. Para productores con mayor capacidad de pago de entre 20 y $250.000, con un interés del 7% a 7 años plazo. Además, el score crediticio será de hasta 500 puntos para que más personas accedan a los préstamos. Sin embargo, para evitar estafas y engaños con el pago de los incentivos, la inscripción no será en línea, sino de forma personal con las brigadas desplegadas. Todos los que reciban este incentivo directo, es decir, esta transferencia monetaria, este bono de $1.000, van a ser visitados por estas brigadas. Cuando ustedes vean en la calle a alguien que tenga un distintivo de Firmes con Novoa, esa persona es la que va a atender sus requerimientos. Estos beneficios económicos están contemplados vía decreto ejecutivo a las provincias de Carchi, Imbabura, el cantón Pedro Moncayo, el cantón Cayambe y las parroquias quiteñas de Calderón y Guayabamba. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Autoridades nacionales y locales de Imbabura se reunieron para delinear las estrategias de cara al feriado del Día de Difuntos e incentivar que visitantes de todo el país acudan a los destinos turísticos del norte del Ecuador, con el fin de ayudarlos en su economía damnificada por el bloque de vías. Imbabura está abierta al turismo nacional, Imbabura está 100% operativa, Imbabura está abierta al turismo nacional y extranjero que nos visita. Estamos en medio de una campaña de comunicación y de promoción importante a efectos de poner en relieve todas esas maravillas que tiene la provincia de Imbabura, tanto en el aspecto cultural, natural, gastronómico, científico, con el geoparque humano, por supuesto. Estamos junto al sector privado haciendo un solo cuerpo, mostrando que evidentemente los servicios turísticos también de calidad, de excelencia, están abiertos al ecuatoriano e invitando a la gente a visitar la provincia durante este feriado. Y para este feriado hay otros destinos del país que también vale la pena visitar. Por ejemplo, Cuenca, que tendrá más de 300 eventos por el festejo de su independencia, y la capital, Azuaya, se espera recibir, en este caso, a más de 150.000 visitantes en jornadas que proponen fiestas, gastronomía y conciertos. Reconocida ya como un ancla turística del Ecuador, Cuenca está a las vísperas de cumplir un año más de fundación y para eso no han escatimado en propuestas. Actividades, como te decía, para todos los gustos, de edades, desde conciertos de vallenatos, el tradicional Huaynacapazo en una de las vías más importantes de nuestra ciudad, la Huaynacapa. Tendremos 4 escenarios con música diferente, bailable, salsa, cumbia, música popular, para todos quienes desean disfrutar de una noche linda que será el 31 de octubre. Es así como su agenda presenta más de 300 actividades para el feriado, que arrancará con tradición y filosofía gourmet. Un festival de sabores cuencanos, poniendo a disposición de nuestros visitantes esa gastronomía cuencana que ha sido reconocida mundialmente. Somos capital culinaria por la World Food Travel Association, así es que importante también vivir estas fiestas de Cuenca disfrutando de esa gastronomía. Serán entonces eventos culturales, deportivos, gastronómicos y artísticos, todo en una de las ciudades más lindas del Ecuador.
Además que en el centro de Cuenca, como al ser declarado patrimonio, siempre lo que hacemos es las ferias artesanales, en donde vamos a conocer a todos los sectores artesanales de más de 25 tipos de actividades que se realizan en Cuenca, que son parte del patrimonio. Los eventos que están coordinados, tanto en el centro como en las afueras de la ciudad, tendrán un repertorio artístico importante. Todos los intérpretes serán nacionales y el retorno líquido se espera que supere los 30 millones de dólares. El año anterior más o menos estuvieron presentes en la ciudad 120,000 personas en el feriado, solo visitantes, personas que vinieron de fuera, así es que esperamos que en esta ocasión no sea diferente. La campaña entonces, que se llama Cuenca Inspira, ya arrancó con la intención de que el feriado usted no se la pierda. La Fiscalía reveló cómo operaba la presunta red de corrupción desarticulada días atrás en la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. Los sospechosos habrían manipulado boletas judiciales y cobros ilegales de dinero para liberar infractores. La semana pasada, la policía desarticuló una presunta red de corrupción vinculada a funcionarios de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. El operativo se ejecutó en distintos puntos de la ciudad. Agentes de la policía y de la Fiscalía allanaron las oficinas de la ATM en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita. Aparentemente, la red de corrupción estaba integrada por exfuncionarios de la entidad, así como trabajadores activos. 6 personas fueron detenidas. Horas atrás, la Fiscalía General del Estado reveló los primeros resultados de la investigación que permitió desarticular la presunta organización delictiva que operaba de manera coordinada para evadir órdenes judiciales, manipular documentos y favorecer a conductores que cometieron infracciones a cambio de dinero. En la audiencia de flagrancia en la Unidad Judicial de Garantías Penales de Guayaquil, la Fiscalía presentó pruebas de 3 casos que dejarían en evidencia el modus operandi de los sospechosos. Para los 6 detenidos que fueron identificados con sus alias, el juez ordenó prisión preventiva y dispuso su traslado a centros de privación de libertad. Entre los casos presentados aparece una persona involucrada en un accidente de tránsito que, pese a tener prisión preventiva, nunca ingresó a un centro carcelario. Otro a quien le giraron boleta de libertad sin haber estado privado de la libertad. Y un tercer hecho, un conductor involucrado en accidente con muerte supuestamente pagó dinero a la red para no ser ingresado a un centro carcelario. Iván Casamen, Noticias 7. Y la Fiscalía informó que 31 personas de las 44 procesadas por el delito de asociación ilícita fueron sentenciadas a 12 y 18 meses de privación de la libertad. Los detenidos extorsionaban a las víctimas con llamadas y mensajes a través de un call center ubicado en el norte de la capital. El operativo se ejecutó el pasado 25 de junio en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Los acusados pidieron someterse a un proceso abreviado. La Fiscalía les acusó en este caso por el delito de asociación ilícita. Los detenidos admitieron haber llamado y enviado mensajes a personas con el objetivo de exigirles dinero a cambio de no atentar en su contra. Los otros 13 procesados continuaron con el procedimiento ordinario. 3 fueron llamados a juicio. La juez dictó auto de sobreseimiento para los otros 10. Mediante decreto ejecutivo 191, el presidente Daniel Noboa emitió el reglamento a la Ley de Transparencia Social que regula posibles recursos ilícitos que financian a determinadas fundaciones. El reglamento deroga el mecanismo de otorgamiento de personalidad jurídica a organizaciones sociales que estaban vigentes desde el 2017. La Ley de Transparencia Social vigente desde agosto pasado ya tiene un marco normativo para su aplicación. La norma que fue aprobada en la Asamblea establece, entre otros aspectos, mecanismos de control para evitar que dinero ilegal financie a organizaciones no gubernamentales y fundaciones y fomenten a través de estas entidades delitos como el lavado de activos, financiación del terrorismo o evasión fiscal. Hay estimados de que hay fundaciones que reciben entre 10 a 15 millones de dólares, en total se superan los 300 millones de dólares. Hay otro dato también alarmante que nos dice que se han reportado 600 millones de dólares en operaciones inusuales solo en el 2025. El reglamento deroga un documento anterior, vigente desde el 2017, que otorgaba la personería jurídica a organizaciones sociales.
Entre uno de sus acápites, la reglamentación de la Ley de Transparencia dispone que las organizaciones sociales no podrán invertir directa o indirectamente en actividades orientadas a obstaculizar o interferir con proyectos mineros legalmente autorizados. Es justamente a los que hacen las cosas mal, a las que están lavando dinero, a esas puntualmente poderlas atacar directamente con mecanismos efectivos. Si alguna fundación hace lo contrario, la Superintendencia de Economía Popular o Solidaria tiene la facultad de disponer la suspensión de la personería jurídica por 4 años, independientemente de las sanciones administrativas o legales que eso conlleve. Las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, de acuerdo al reglamento de la ley, están obligadas a denunciar actividades de minería ilegal, por ejemplo, así como cualquier posible vinculación de donantes, socios, proveedores o beneficiarios con dichas actividades. Bajo el cobijo de la ley y su reglamento están fundaciones, corporaciones, ONGs, ya sean nacionales o extranjeras. El reglamento contiene 74 artículos, 8 disposiciones generales, 9 transitorias, 2 reformatorias, 2 derogatorias y una final. Javier Ceballos, Noticias 7. Momento de una pausa y al regresar tenemos la información deportiva. ¿Qué nos cuentas? Claro que sí, Meche. Cuando regresemos les contamos cómo salta Independiente a la cancha de Atlético Mineiro. En pocos minutos el cuadro del Valle arranca la semifinal de vuelta y buscará la clasificación a la gran final del torneo continental. Ya regresamos. En la ciudad de Guayaquil, en alianza con el sector privado, el gobierno entregó más de 200 becas y 10 vehículos a deportistas de alto rendimiento. El primer mandatario, Daniel Noboa, destacó el papel de la juventud en el desarrollo del país. Labor conjunta del gobierno nacional y la empresa privada se traduce en nuevos beneficios para los ecuatorianos. El presidente de la República participó en el acto de entrega de 241 becas a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Que cuando el país se une, el Estado, las empresas y la juventud, las cosas buenas empiezan a pasar. Una de las beneficiarias resaltó la importancia de contar con una beca y poder seguir adelante con sus estudios y conseguir un título que le permita mejorar sus ingresos en beneficio de su familia. Cumpliendo uno de mis sueños, poder tener mi título profesional en 2 años. Además, entregaron 10 autos Suzuki a jóvenes deportistas de alto rendimiento, ganadores de medallas internacionales. Los beneficiarios agradecieron el apoyo del gobierno. Súper motivante para cada uno de nosotros. En este marco, el primer mandatario resaltó el apoyo de la empresa privada, sobre todo por el respaldo a los jóvenes, quienes cuentan con oportunidades de superación y crecimiento personal. Cuando esos jóvenes que creyeron en nosotros desde el año 2023 para sacar adelante este país, esos jóvenes que hoy son la mayoría, que era una mayoría olvidada. El primer mandatario se refirió a las críticas recibidas por su gestión, afirmando que los insultos se transforman en fortaleza y que su gobierno trabaja con la convicción de sacar adelante al país. Esos piedrazos, esos palazos, esos insultos que hoy de algún sector hemos recibido se convierten en fortaleza, porque gracias a esas mismas decisiones vamos a poder construir residencias universitarias. Gracias a esas mismas decisiones vamos a poder salvar un país de la quiebra. El gobierno ha gestionado más de 40,000 becas y ofertas de formación con países amigos, impulsando alianzas que abren puertas al conocimiento y al empleo. Iván Casamen, Noticias 7. Unos 8.000 jóvenes se integraron al Ministerio de Salud Pública en el marco de la iniciativa Jóvenes en Acción. Esto impulsa el gobierno nacional y que consiste en entregar un pago monetario mensual a los beneficiarios. Los jóvenes tienen entre 18 y 29 años. Su trabajo estará destinado a fortalecer la promoción de la salud hasta diciembre de 2025. Primero, adquirirán conocimientos sobre gestión pública. Luego serán los encargados de dinamizar las estrategias comunitarias, robustecer el enfoque intercultural y de género, así también participar en la cobertura de los servicios preventivos. Lo que queremos hacer es que ustedes también sean amplificadores de conocimientos. Por eso las charlas y las capacitaciones que estamos haciendo. Los
8.000 jóvenes que se vincularon al Ministerio de Salud Pública estarán distribuidos en todos los centros sanitarios del país. Recibirán un incentivo económico mensual que les permitirá reactivar su estado financiero y mejorar su desarrollo profesional. La provincia de Guayas contará con el apoyo de más de 2.800 jóvenes, siendo la jurisdicción con mayor número de participantes. Los beneficiarios firmarán un acuerdo de confidencialidad por la información sensible que maneja esta cartera de Estado. Anaís Estrada, Noticias 7. La asambleísta por ADN Diana Jacome presentó en la Asamblea el proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para la protección de personas adultas mayores. La iniciativa busca la tipificación de la figura de violencia patrimonial para que la autoridad competente sancione a todos quienes quieran hacer daño a los adultos mayores, ya sean familiares, tutores o custodios. Se establecen además sanciones graves con una pena de hasta 5 años de cárcel a quienes abandonen a sus adultos mayores y de 19 años si provocan la muerte de la persona. Y tras una compra masiva de medicamentos por parte del Instituto de Seguridad Social IES, los primeros lotes arribaron este martes al Hospital Quito IES Sur y al Centro de Diálisis de la Mariscal. El IES invirtió $9 millones para la adjudicación de estas medicinas que ayudarán principalmente a pacientes con diabetes, enfermedades catastróficas y con tratamientos renales. Otros medicamentos estarán enfocados en la insuficiencia cardíaca para evitar en este caso la hospitalización de los pacientes. El titular del IES, Edgar Lama, señaló que en el resto del país se empezará también a llegar el resto de los cargamentos. Este centro es uno de los centros más importantes de diálisis en la ciudad, que justamente fue sujeto hace un par de semanas de un incremento en su cantidad de unidades de diálisis. Aproximadamente 300 pacientes se atienden aquí, adicionales a los que se atendían antes, gracias a la gestión que hemos venido trabajando, y entregamos todos los insumos para poder tratarlos y vamos a estar entregando a lo largo del feriado, vamos a estar entregando todos los días a nivel nacional. Cada contrato de lo que ven aquí se replica en las 102 unidades del seguro, casi todas, para poder recibir exactamente la misma medicación de acuerdo a la proporción de pacientes que atienden en esas unidades. No es Navidad, pero el espíritu navideño ya se siente en la Basílica del Voto Nacional en el centro de Quito. En este templo monumental se encuentra la exposición del pesebre más grande de Sudamérica. Usted puede conocerlo de lunes a domingo hasta el próximo enero del 2026. Veamos. El canto del gallo, efectos especiales de luces para simular el amanecer, atardecer y anochecer. Así también relámpagos, truenos, además se recrea la lluvia y hasta un río. Todos estos elementos forman parte de 13 escenas que constituyen este Belén encantado, el pesebre más grande de Sudamérica. Todo esto para recrear cada una de las escenas de la infancia de Jesús. Nos hemos quedado con 3 etapas, desde el anuncio del ángel a María hasta la presentación de Jesús en medio de los doctores de la ley. Y durante este recorrido ustedes podrán contemplar en detalle cómo era la vida en el pueblo de Israel de ese momento. Hay varias locaciones: Nazaret, Jerusalén, Belén, Egipto. Esta obra de arte, cultura y fe cuenta con alrededor de 1.700 figuras, de ellas 650 en movimiento. Más de una decena de personas intervinieron en su construcción durante cerca de 3 meses. Está ubicado en el interior de la Basílica del Voto Nacional, en el centro de Quito. El ingreso lo destinamos por la calle Carchi, por la entrada principal de la basílica. Pueden venir en horario de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde. El valor de la donación es de $3. Hay una tarifa preferencial para niños y adultos mayores de $1.50. Los fondos recaudados son destinados para la Fundación Padre Jimmy Arias y también para las obras de restauración y mantenimiento de la Basílica del Voto Nacional. La iniciativa de construir un Belén con estas características fue precisamente del sacerdote Jimmy Arias.
La historia de este pesebre monumental nació en Loja hace 21 años y ha recorrido varias ciudades del país. La idea principal de hacer este pesebre era la evangelización. Con el pasar de los años fue creciendo esta idea y se convirtió en el pesebre más grande de Sudamérica, que ha estado itinerante, peregrinando en varias iglesias representativas de nuestro país. Ya estuvo en Guayaquil, ha estado en Cuenca. Si usted está en Quito, tiene el privilegio de conocer de cerca este encanto de pesebre y revivir el verdadero espíritu de la Navidad. Anaís Estrada, Noticias 7. Y la animación es un arte que ha fascinado desde su misma creación. Los dibujos y sus significados van de la mano con la conciencia del ser humano. Hoy miles disfrutan de películas enteramente animadas y nos generan toda clase de sensaciones. Este quizás no es el primero, pero sin duda uno de los más importantes. Digamos que es un punto bisagra entre el antes y el ahora de la animación. Es un ratón de orejas negras que, conduciendo un destartalado barco, cambiarían para siempre la animación. Fue en 1928 y Walt Disney no solo dibujó, sino que también sincronizó sonido. El resultado, el cortometraje animado más legendario de todos los tiempos. Ya después, en 1937, llegó Blancanieves y los 7 enanos. Se agregó color y voz. El resultado, una revolución cinematográfica que entendía la animación como el futuro. El avance fue vertiginoso y la multitud ávida de consumirlo. Llegó la tecnología y la animación por computadora. El 3D marcó una innovación que, junto a la imaginación, permitió al cine relatar historias nunca antes contadas. Hoy son miles ya las películas animadas que se han realizado. Hay títulos inolvidables como Shrek, Up o El Rey León. Aunque el récord de taquilla se lo lleva Intensamente 2, con más de $1.500 millones recaudados. Entonces, y según los expertos, esto recién empieza. Y ahora la inteligencia artificial entra al juego y nos propone nuevos desafíos que van desde lo práctico hasta lo moralmente correcto. El programa Tu Voz, Mi Voz de Pública FM fue reconocido por la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador al ser un espacio de difusión a los géneros y autores ecuatorianos. Con la filosofía de entrevistar y dar a conocer artistas compositores de los géneros nacionales, el programa Tu Voz, Mi Voz salió al aire en Pública FM el pasado 5 de mayo. Casi 6 meses al aire, con 3 programas a la semana y más de 60 artistas que han pasado por su cabina. Quienes, aparte de hablar con nosotros de sus proyectos, de sus vivencias, sus trayectorias, también nos han dado el gusto de cantar en vivo. Y este 27 de octubre fueron reconocidos por la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. En reconocimiento a su valioso aporte a la difusión de la música ecuatoriana y al fortalecimiento del patrimonio sonoro del país. Bueno, primeramente el hecho de que se promueva la música del Ecuador, los géneros ecuatorianos, de autores ecuatorianos. Básicamente eso es lo que nos ha involucrado con el programa desde un inicio. Damiano, su conductor, y Alejandra Legarda, directora de comunicación de Comunica EP, recibieron este reconocimiento con mucha alegría. Reconocimiento para todos quienes creemos en la música tradicional ecuatoriana y quienes le ponemos corazón desde nuestras trincheras. Me siento muy feliz de estar aquí en este reconocimiento, un espacio que es exclusivamente para los artistas nacionales. Es un compromiso de la radio y por eso me parece perfecto. Invitación a los artistas ecuatorianos para que se apropien de este espacio, para que vengan y que tengan esta experiencia y que nos permitan a nosotros ser esa plataforma de su talento. Desde las 18 horas a las 19 horas, desde el lunes hasta el día viernes, tenemos solamente historias, testimonios, trayectorias bellísimas y especialmente nuestra música en vivo en nuestro espacio Tu Voz, Mi Voz. Así que están todos invitados.